Muy buenas, queridos hermanos. Como siempre, su servidor y amigo Silvio Espinal y Hernández, en esta escuela de formación de servidores de la Renovación Carismática Católica en la República Dominicana. Estamos tratando el tema sobre el Espíritu Santo, sus dones, carismas y fruto. Hoy estaremos hablando, ya esta será nuestra quinta entrega, y estaremos hablando sobre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, especialmente en el tiempo de la promesa. En la clase anterior estuvimos hablando sobre los signos apelativos del Espíritu Santo y usamos el catecismo de nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia católica, catecismo que es muy importante para nosotros como cristianos católicos, conocer la instrucción, la doctrina de la iglesia, tanto que nos ayuda, especialmente nuestro catecismo. Y hoy no será la excepción. Yo siempre digo que es más confiado decir lo que dice la iglesia que decir mi propia opinión. Y esto es bueno que nosotros podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Recuerdo, me llega a la memoria una santa, no recuerdo realmente cuál es esta santa, que una vez tuvo una revelación de que el Señor le decía que construir un nuevo templo, una nueva congregación, y cuando ella lo consultó con su obispo, pues el obispo le dijo que no era conveniente en ese tiempo. Y ella dijo algo parecido como esto: yo obedezco lo que dice la iglesia porque más fácil puedo yo equivocarme que equivocarse la iglesia. Y esto es bueno para nosotros como cristianos católicos, que obedezcamos a la iglesia. Y hoy por eso estaremos también en este tema centrándonos en la doctrina de la iglesia a través del catecismo. Estaremos dando primeramente una introducción e iremos viendo cómo el Espíritu Santo pues ha influido todo lo que es la iglesia, no solamente desde el tiempo de Jesús, sino desde el momento de la creación. Estaremos hablando, por eso vemos cómo el Espíritu Santo intervino en el momento de la creación. Estaremos hablando del Espíritu Santo y la promesa. Estaremos hablando también de las teofonías en la ley, que es la teofonía y lo que es la misma manifestación de Dios. Estaremos hablando del Espíritu Santo en el reino, pero también en el exilio. Y por último estaremos hablando ya del Espíritu Santo ya en los tiempos postreros, en la segunda venida del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a disponernos en este momento para prepararnos para recibir esta enseñanza sobre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso le pedimos al Señor en este momento que venga con su Espíritu Santo, nos llene de su amor y me permita poder exponer esto de manera que pueda ser entendido, pero que también le permita a usted entenderlo y que le permita crecer en su conocimiento, para así conocerle, conociéndole poder amarle y amándole servirle. Así que, mis hermanos, le decía que vamos a utilizar el catecismo. Vamos desde el inicio de este tema, vamos inmediatamente a entrar a nuestro catecismo. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, como nos dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 4:4, la misión conjunta del Verbo, que es Jesús, y el Espíritu del Padre
permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios prepara entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifieste. Por eso, cuando la iglesia lee el Antiguo Testamento, como podemos ver en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, investiga en él. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos lo dice el mismo Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 39-46. Lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Esto es importante. Ya lo he predicado antes. Yo digo que lo que todo profeta de este tiempo quiere decirnos, y pudiéramos decir que si lo primordial de los profetas de este tiempo es mostrarnos un Cristo vivo y resucitado. Porque ya los profetas antes de Jesús habían anunciado su venida. Por eso nos corresponde a nosotros como profeta hoy anunciar un Cristo vivo, un Cristo real y un Cristo presente en la Eucaristía. Toda profecía, al final, su misión final es decirnos en este tiempo que Jesús verdaderamente ha resucitado y que está presente hoy, vivo, real, en la Eucaristía. Cuando la iglesia habla de los profetas, por profeta, la fe de la iglesia entiende aquí todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos. Cuando se refiere a los libros santos, sin duda que está hablando tanto del Nuevo como del Viejo Testamento. Sabemos que la tradición judía, ¿verdad?, distingue o pudiéramos dividir los libros del Antiguo Testamento en tres partes. Los 5 primeros libros, ¿verdad?, el Pentateuco, y los libros que llamamos históricos y proféticos, y los escritos sapiensales, y en particular los salmos. Es decir, que el Espíritu Santo ha sido y seguirá siendo el protagonista desde el momento de la creación hasta el final de los tiempos, hasta la venida del Señor. Tiene un trabajo protagónico hoy para nosotros, para poder entender la palabra, para poder entender las Escrituras y para poder darle respuesta, ¿verdad?, a esto que Dios quiere decirnos por medio de ella. Siempre poniendo, yo digo, siempre lo digo, poniendo de primero lo que quiere decirnos la doctrina de la iglesia, y debemos obedecer esto. Por eso somos iglesia, una santa, católica y apostólica. Por eso es la única iglesia que se mantiene unida, con un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un mismo sentir. Y si somos parte de esa iglesia, pues también debemos estar conscientes que la doctrina de la iglesia también es influenciada por el Espíritu Santo. No solamente el viejo canon y el nuevo canon, sino también la doctrina de la iglesia. Estoy seguro que ahí también influye el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer un recuento. Desde el momento de la creación, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y la vida de la criatura. La palabra de Dios y su soplo que el Espíritu, está en el mismo origen del ser y la vida de toda la criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustanciar el Padre y el Hijo. A Él le sea dada la gloria, el poder, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. En cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, y Él
dibujó, trazó sobre la carne moldeada, sobre su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina, como nos lo dice San Irineo de Lyon. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo influenció a los profetas y estuvo presente ahí en ese, si estuvo en el momento del inicio de la vida, pues también estuvo en el momento cuando se escribió el Pentateuco, pero también influenció a los profetas y aquellos libros históricos, aunque aquellos libros históricos con aquellas guerras y aquellos asuntos, también ahí estuvo el Espíritu Santo. Y entonces, si estuvo influenciando todas estas cosas, podemos decir que en todo, desde el momento de la creación, el Espíritu Santo también ha sido parte, protagonismo, o ha tenido una función protagónica en todo lo que es la historia de la iglesia desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. Entonces, el espíritu de la promesa, desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre, y esto es importante, desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, como nos dice Romanos 3:23, privado de la semejanza. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No quiere decir que Dios no esté en nosotros. Lo que nos priva es muchas veces, no puedo decir de la gracia, pero de sí verla. Es como cuando nosotros explicamos el pecado como un techo. Todos nosotros sabemos que Dios nos ama de manera incondicional, pero ese pecado, que muchas veces como un techo de cristal, podemos ver la lluvia caer, pero no mojarnos. Y llueve, sí, llueve. ¿Por qué no nos mojamos? Porque tenemos un techo de cristal. Esto mismo es el pecado en nuestra vida. Somos imagen de Dios, pero muchas veces no podemos verla. ¿Por qué? Porque precisamente el pecado nos priva de esa gracia, de esa gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo siempre está ahí y seguimos siendo imagen. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen. Es decir, el mismo Jesús asume la imagen muriendo en la cruz en nosotros. Como nos lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14, y también en la carta a los Filipenses 2:7. Y dice esta carta que restaurará la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Es decir, que es cuando Cristo muere en la cruz, nos presenta delante del Padre, aún siendo nosotros pecadores, murió por nosotros, presenta la imagen del Hijo en cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia con fruto de fe, de la fe y del poder del Espíritu Santo, como nos lo dice en el libro del Génesis, en el capítulo 18. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, como nos lo dice Gálatas 3:16, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos dispersos. Wow. Comprometiéndose con juramento, como lo dice Lucas 1:73, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión, como también nos lo dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 14. Entonces,
El Espíritu Santo por promesa, y como lo dice, la promesa del Padre en el Hijo, crea esa imagen en nosotros y está presente. Entonces, ese pecado que nos privaba de la gloria de Dios por nosotros haberle creído al Señor, es como que se abre la cortina. Ahora tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, de esa imagen que ganó Cristo Jesús en la cruz. Entonces, cuando creemos en Cristo Jesús, nuestro Padre Dios ve en nosotros a su propio Hijo. Y es lo que nos dice la doctrina de la Iglesia a través de su catecismo. En la teofonía y en la ley. Por teofonía le había dicho que debemos interpretar que es la manifestación de Dios. Iluminan el camino de la promesa, es decir, esa manifestación de Dios iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés, es decir, desde Abraham a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en esta teofonía o en esta manifestación de Dios, el verbo de Dios se deja ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley que nos habla el Éxodo capítulo 19 al 20, y también en el Deuteronomio, que fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo, como nos lo dice la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 24, pero su potencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente en ella, dada al pecado, suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. También nos lo dice a Romano 3:20, es decir, los gemidos del Espíritu Santo, pues gimen a nuestro Padre Dios, precisamente para esto, para que nosotros privados por el pecado de esa gloria de Dios, entonces, como decía anteriormente, tener acceso al Padre en el reino y en el exilio. En la ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y la institución del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardad mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdote y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino, objeto de la promesa hecha a David, será obra del Espíritu Santo, permanecerá a los pobres según el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante. Como nos dice la Iglesia, que el reino, objeto de la promesa hecha a David, será obra, entonces, no de un incumplimiento de la ley, sino que será obra por gracia, dada por gracia, por medio del Espíritu Santo, y pertenecerá a los pobres de espíritu. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio aparente, fracaso de la promesa, es la realidad. Fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de la restauración prometida, pero según el Espíritu. El aparente fracaso, todos de alguna vez, fíjense, toda alguna vez también nosotros hemos estado en el exilio. Y el mismo pecado, cada vez que pecamos, es como si nos apartáramos de Dios, es como si nos exiliáramos.
Entonces, no solamente pudiéramos decir que muchas veces en la historia de la salvación el pueblo judío estuvo sobre el exilio, sino también nosotros de manera particular podemos estar viviendo en el exilio, y es cuando cada vez que nosotros de alguna manera en nuestro pecado, nuestra debilidad, pues le fallamos a Dios. Es como si nos exiliáramos. Esta fidelidad, pero Dios siempre será fiel, y esta fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida según el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo siempre está presto para rescatarnos, para llevarnos de nuevo al Señor. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación, como lo dice el mismo Señor en el Evangelio de San Lucas, que era necesario de esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una figura más transparente de la iglesia. Bendito sea el Señor. Es decir, que cada vez que nosotros de alguna manera nos hemos exiliado, nos hemos apartado de nuestra responsabilidad, pues al momento de volver seríamos como esos pobres según el Espíritu, que nos habla Jesús, aquello que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, son aquellos que, como tú y como yo, cuando nos exiliamos, pues entonces nos dice la iglesia, volvemos a ser la iglesia, y somos como la figura más transparente de la iglesia. ¡Wow! Nos dice el catecismo. Bendito sea Dios. Y por último, el último tema sería la espera del Mesías y del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo también estará hasta los confines de los tiempos. Y ya es una promesa del mismo Señor que nos dice que estará con nosotros, no nos dejará solo, y que Él estará hasta los confines de los tiempos. Como nos dice el mismo Isaías 43:19, ve aquí que yo lo renuevo. Podemos ver 12 líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos convergen en un pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan la esperanza, la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Esto es importante, queridos hermanos, que podamos nosotros entenderlo. Nos dice la iglesia que hay dos líneas sobre Jesús. Es aquí que yo lo renuevo. Es un oráculo del profeta Isaías. Yo lo renuevo tiene 12 líneas proféticas. Dice que se refiere una a la espera del Mesías, es decir, a la espera de Jesús, y la otra, el anuncio de un espíritu nuevo. Jesús y un espíritu nuevo, pero las dos convergen en un pequeño resto, el pueblo de los pobres, que somos tú y yo, que aguarden la esperanza, la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple la profecía que a él se refieren. A continuación se describe en aquella que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su espíritu. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro de Emmanuel, Isaías 6:12, cuando Isaías vio la gloria de Cristo, especialmente como nos lo dice en Isaías 11:1-2, que es de ahí donde tenemos, ¿verdad? Y ya esto lo vamos a explicar sobre los dones del Espíritu Santo que vienen directamente con Jesús, y por venir en Jesús también todos nosotros los bautizados viene con nosotros, y es como un himno maravilloso. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, el espíritu de ciencia y del temor del Señor. Los rasgos del Mesías se revelan en todos los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión del Señor e indican así cómo enviará su Espíritu Santo para vivificar a la multitud. No desde afuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavo, como nos lo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías, cuando todos conocemos Isaías capítulo 4 a 18 y 19 y que nos viene a decir las funciones que Cristo vino, cuáles eran las características y sus funciones aquí en la tierra. Y cuando le pasaron el rollo, que es del profeta Isaías en el capítulo 61, y esto lo leemos en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, donde dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a ti y a mí que vinimos del exilio, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. ¡Wow! Son 5 funciones maravillosas. Anunciar la buena nueva a los pobres, aquellos que venimos del exilio. El exilio es cuando nos apartamos, todo aquello que hemos creído en el Señor, podemos decir que venimos del exilio. Pero después de haber conocido al Señor también, la iglesia nos propone a regresar. Venimos del exilio y por eso nos convertimos en los pobres de espíritu, como leíamos anteriormente. Liberación a los cautivos, liberación interior, dar vista a los ciegos para que podamos ver aquello que muchos no ven, especialmente aquellos, incluso cristianos católicos, que todavía, aunque van a la Eucaristía, no han podido entender que ese Cristo, yo conozco muchos católicos que todavía no han entendido que ese Cristo es real. Darle vista a los ciegos para que podamos ver. Decíamos que la profecía de hoy es esto: mostrarnos que Cristo ha resucitado, que está vivo y sobre todo que está presente en la Eucaristía. Toda profecía, su fin último, y pudiéramos decir que toda profecía tiene que llevarnos a esto. Y muchas veces con esto pudiéramos ver si realmente es una profecía auténtica o no. Y es precisamente esto: si no me lleva a anunciar un Cristo vivo, resucitado y presente, pues de alguna manera tendríamos que ponerla entre comillas. Por eso ya los profetas, lo que vienen a anunciarnos hoy es precisamente esto: que el Señor ha resucitado. Darle libertad a los oprimidos, ¿verdad? Esa libertad exterior, libertad a los pueblos, librarnos de toda esta opresión que estamos viviendo en este tiempo, y proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia del Señor a veces no la entendemos, pero sabemos que el año de gracia del Señor para los judíos era muy importante. Cada 50 años, es decir, cada 7 años sabático, un año sabático era 7 años, cada 7 años sabático, el próximo año era el año de gracia. Los judíos entendieron esto y debieron alegrarse muchísimo cuando Jesús dijo que vino a traer esta característica. Lo que pasaba era que en la ley judía, en una familia que quizá imaginemos una familia bastante rica y había perdido toda su fortuna, quizá por mal manejo de la economía de la familia, entonces 50 años después todo lo que ellos habían perdido se le devolvía
se le devolvía de nuevo, y entonces esa generación nueva tenía la oportunidad de hacerlo diferente que sus padres, que sus ancestros. Entonces lo que nos viene a anunciar el Señor es que precisamente esto para nosotros, una tremenda noticia, es que eso que no pudieron lograr nuestros padres, eso que no pudieron lograr nuestros ancestros, entonces nosotros hoy tenemos la gracia, viene a darnos la gracia para que lo hagamos diferente. Bendito sea Dios. Entonces, los textos proféticos que se refieren al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos de amor y de fidelidad. Decía San Agustín que la respuesta a todos los porqués, es el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene. Es decir, la respuesta al coronavirus es el amor de Dios. La respuesta a la salud es el amor de Dios. La respuesta a la vida es el amor de Dios. La respuesta a la existencia del hombre es el amor de Dios. La existencia de todo es el amor de Dios. Todo, la respuesta a todas las interrogantes que tenemos sobre la vida, decía San Agustín, es el amor de Dios. Entonces, el lenguaje de la promesa con los acentos del amor y la fidelidad de Dios, como nos habla el profeta Ezequiel capítulo 19, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro en la mañana de Pentecostés. Según esta promesa, por eso él dice, en los últimos tiempos el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva, renovará el corazón de los hombres, reunirá y reconciliará a los pueblos diversos y divididos. Transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregado a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia de los hombres, no de los hombres, sino del Mesías. Todo esto es finalmente la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de la promesa para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado en el Espíritu Santo, que se expresa en los Salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Queridos hermanos, hasta aquí terminamos con esta maravilloso tema del Espíritu Santo y la palabra de Dios en los tiempos de la promesa. Para mí ha sido un honor haber compartido con ustedes este tema tan maravilloso y que he aprendido tanto. Para la próxima clase estaremos hablando el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Gracias por estar ahí presente y síganse conectando. Pidámosle al Señor que siga estando ahí presente en medio de nosotros. Le pido al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de ustedes. Que el Señor reine en sus corazones, que lo libere, lo limpie, le sane, le purifique. Así que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nos vemos en una próxima entrega.